Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y en el día de hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad de Medellín, Colombia. Miren cómo en los últimos días, amigos del canal, muchas gracias por sus comentarios. Casi que cada día está apareciendo una nueva situación en esta guerra en Ucrania. Ayer hablábamos de cómo Putin había establecido el tema de la movilización parcial. Miren, hoy ya estamos hablando de que la gran sorpresa del día fue el intercambio de prisioneros de Rusia y de Ucrania. Más precisamente, el negocio se hizo entre Ucrania y la República Separatista de Donetsk, región en donde próximamente va a efectuarse un referéndum el día 27. Miren, a propósito, en Lugansk apareció este tipo de valla publicitaria en la que dice con Rusia para siempre. Ahí está el número 27 anunciando el día de este referéndum. Pero hay gran indignación en ciertos sectores de la sociedad rusa con respecto al tema de cómo Vladimir Putin liberó a estos miembros del batallón de Azov, porque inicialmente se hablaba de que uno de los objetivos principales del operativo especial de parte de la Federación era el tema de la desnazificación y que este regimiento, este batallón, es prácticamente un símbolo del nazismo en Ucrania y la gente está perpleja, hay mucha incertidumbre al respecto, la gente no entiende cómo algo que se pudo hacer antes, este tipo de intercambio, apenas se está haciendo en estos días o en el día de hoy. Esa es una de las grandes preguntas. En Rusia, obviamente, hay un revuelo total porque hay muchos aspectos novedosos que están afectando directamente a la sociedad rusa, como ya ahora sí están pensando más en serio en el tema de la guerra. Antes, inclusive en el último discurso del Día de la Victoria, Putin no mencionó el tema del reclutamiento, de la movilización total o parcial o el tema de la guerra. Hoy en día hay sectores de la población que no quieren ir a la guerra, como también hay otros sectores que están muy a favor de que se inicie esta guerra total. Hoy apareció Zelensky, aquí lo pueden ver, diciéndole a la gente, miren, nosotros intercambiamos 200 guerreros, como acaba de decir en su discurso, por un hombre a quien él considera un traidor, un hombre perteneciente al partido político de la oposición, de nombre Víctor Matduashku. Aquí se los voy a mostrar a Víctor. Víctor Matduashku trabajó como jefe de personal en la época del presidente Leonid Kuchma en el año 2002 al 2005. Este hombre pro-Kremlin, pro-Rusia, a propósito, y es un dato curioso, la gente se pregunta, ¿cómo intercambiaron a un solo hombre por 200 miembros del batallón de Azov? Resulta que Víctor Matduashku, que Putin, presidente de la Federación Rusa, es padrino de una hija de Víctor Matduashku. A propósito, este hombre tiene su mansión allá en Crimea, tiene varias estaciones de televisión en Ucrania que fueron cerradas el año pasado, 2021, y el gobierno de Zelensky lo considera o lo consideraba como un traidor, lo tenían encarcelado o en casa por cárcel, esposado. Las últimas imágenes que vimos de Víctor Matduashku en bastante mal estado, estaba flaco, estaba ojeroso, pero hoy en día ya Víctor Matduashku no está en Ucrania. Fue parte de este intercambio en el cual, ¿en qué consistió el intercambio? Fueron 215
miembros del batallón de Azov que fueron intercambiados por 50 soldados rusos más 5 soldados prorrusos. También el intercambio se le entregaron a Ucrania 15 extranjeros, entre ellos 2 veteranos de guerra de los Estados Unidos, a quienes ustedes ven en pantalla, 5 británicos, 5 británicos. Esto se considera en el día de hoy como un evento histórico. Ha sido el intercambio más grande de prisioneros de los últimos días de esta guerra. Este intercambio de prisioneros fue gracias también a la participación del presidente de Turquía, del príncipe Salmán, quienes contribuyeron a que se hiciese este tipo de acuerdo. Los soldados del batallón de Azov, junto con los 15 extranjeros, viajaron desde Rusia y desde la República Separatista de Donetsk, viajaron directamente a Riad, y de Riad, Arabia Saudita, fueron enviados a Ucrania en el día de hoy. Se siente en el diálogo, en el informe que presentaron estos soldados del batallón de Azov en el día de hoy, todavía ese resquemor, como aquí a propósito, les voy a mostrar, hay un hombre que es el líder del batallón de Azov, de izquierda a derecha, el tercero, el más alto, el de la mitad, se llama Prokopenko, líder del batallón de Azov, y vemos cómo ninguno de estos soldados de este batallón muestran sus tatuajes. Los tatuajes nazis no lo están mostrando en esta imagen. Pero este pacto o este acuerdo que se hizo en el día de hoy, aquí ven ustedes también la llegada de los rusos, de los soldados rusos y los prorrusos. Este acuerdo que se hizo, dice Zelensky, que puede ser una muestra de próximos acuerdos o conciliaciones que se hagan con Rusia, a pesar de que él no quiere ceder terreno. Él no acepta entregar parte de su territorio por ningún punto de vista, pero hoy hizo un intercambio de humanos por humanos, porque Zelensky también, para evitar esta guerra, podría considerar la venta de territorio ucraniano, pero ya esta idea que nunca se le ocurrió, ya está muy tarde. Próximamente vamos a ver un referendo el día 27 y el resultado de este referendo va a presentarle al mundo una nueva frontera de Rusia, ya no cerca a Donetsk o Lugansk, sino estos territorios junto con Kherson, Zaporizhia, van a ser parte de Rusia. Hoy el presidente Biden, o en el día de ayer, en este discurso de las Naciones Unidas, él se refería al presidente de Rusia como alguien que está yéndose en contra de la Carta de las Naciones Unidas. Me imagino que lo que buscan con este comentario es vetar a Rusia de esta organización, algo que lo veo bastante difícil. Rusia forma parte del Consejo de Seguridad, pero podrían considerarse de pronto esta posibilidad. Mientras tanto, Anthony Blinken nuevamente se refiere al tema de Isium y al tema de Bucha, de cómo, a pesar de que él no considera apropiado denominar a Rusia como un país terrorista, pues al mismo tiempo está sentando dudas con el tema de que los rusos sí cometieron masacres tanto en Bucha como en Isium. Mientras tanto, también en Rusia, el líder Ramzan Kadyrov, chechenio, él está muy a favor de las últimas medidas que está adoptando Rusia con el tema de la movilización. Inclusive unas mujeres que estaban protestando, él les mandó a decir, las amenazó que si seguían con la protesta por el tema de la movilización, él se iba a encargar personalmente de que sus esposos tuviesen que ir a la guerra en Ucrania.
Biden sobre el particular ha estado bastante alejado y muchos líderes simplemente han visto las Naciones Unidas como una posibilidad de poder expresar realmente lo que sienten sobre lo que está ocurriendo en la guerra. Sin embargo, son actores de gran importancia en esta guerra que pueden modificar lo que está ocurriendo. El presidente Zelensky, el presidente Vladimir Putin, quienes podrían ya, cuando lo deseen, finalizar esta contienda, finalizar tanta muerte. Estos soldados, dicen algunos, sobre todo los ucranianos que han regresado a su país, dicen que una vez que los alimenten en unos días van a volver a la guerra. Sin embargo, no se trata este arreglo del día de hoy de entregarlos para que vuelvan a la guerra, sino esta primera medida que se adoptó con este intercambio de prisioneros, que sea una de tantas estrategias para lograr finalmente la paz. Entre estos intercambios de prisioneros en el día de hoy, vi algo que me pareció también importante, cómo parecen hermanos, parecen del mismo país. Aquí usted no ve como en las otras guerras que usted ve los japoneses de ojos rasgados peleando contra los estadounidenses, ¿no? Aquí los ucranianos y los rusos prácticamente tienen un ADN muy parecido y entre ellos, entre hermanos, se han estado matando todos estos días. Estos 55 rusos y prorrusos fueron intercambiados por 215 más 15. Miren la proporción. Esta cantidad no tan pareja tiene que ver acaso con la gran importancia que tiene Víctor Mantuashu solamente por su parentesco, por tener una hija, por ser Putin el padrino de su hija, o realmente cuál es el asunto que en primer lugar aceleró este intercambio de prisioneros. ¿Cómo determinaron esta proporcionalidad y qué tuvo que ver este intercambio de prisioneros que fue algo tan sorpresivo con el tema del referéndum, con el tema de la movilización? Porque la estrategia de Vladimir Putin es la de ir hacia adelante, tomando terreno, adoptando posturas diferentes como el tema de la movilización, como el tema de lo que ocurrió en la Duma, para luego que sean estas actuaciones parte de un programa, de un posible programa de negociación. Es que obviamente para negociar hay que tomar posiciones, sea en la guerra, en el comercio, en la industria, posiciones sobre las cuales se pueda negociar. Yo me pregunto qué va a ocurrir en Ucrania el día 27. El día 27, día de este referéndum. Yo desde Medellín, desde la lejanía, desde la distancia, yo soy de los que pienso de que la población de estas regiones al interior de Ucrania van a optar por votar a favor de la Federación Rusa. Es precisamente en ese momento donde se podría evitar de una vez por todas que haya necesidad de futuros intercambios, que haya la posibilidad ese día de que el presidente Zelensky, con base en todo lo que ha ocurrido, tome esa decisión tan esperada de negociar con la Federación Rusa. Yo pienso que es preferible para el país, para Ucrania, negociar con base en los territorios controlados por Rusia hasta el día de hoy, sin incluir Transnistria, sin incluir Odessa y sin incluir otros sectores del territorio ucraniano, sin escalar esta guerra para que tenga Bielorrusia que ingresar a ayudar a la Federación Rusa.
y sin que los soldados de Ucrania tengan que estrenar esta nueva estrategia de Putin de enviar 300.000 más hombres a la guerra. No es lo mismo para las Fuerzas Armadas de Ucrania luchar contra las fuerzas actuales de Putin en Ucrania que contra 300.000 nuevos soldados para actuar en esta guerra. Inclusive, estas reuniones que recientemente tuvo el presidente Vladimir Putin con los fabricantes de armas en Rusia van a asegurar, si se continúa incrementando, escalando esta contienda, van a asegurar que lleguen todavía mucha más artillería, más armas a esta guerra y haya más destrucción de la infraestructura. Putin trata de negociar, pero su posición es inamovible con respecto a esa solicitud que han hecho estas poblaciones de que se efectúe este referéndum porque quieren ser parte de Rusia. Poblaciones que no se les olvida ese trato que recibieron de parte de Kiev desde el año 2014, que ven este referéndum como algo también inamovible. ¿Qué sentido tiene que una vez que el referéndum sea a favor de Rusia, Zelensky continúe pensando de que esos territorios van a seguir siendo parte de Ucrania? ¿Por qué apostarle a más pérdida de territorio? ¿Por qué apostarle a más pérdida de vidas humanas? Se trata de la protección de la soberanía, del orgullo de una raza, del orgullo de un país, simplemente por conservar unas fronteras que históricamente fueron parte de la Unión Soviética, que históricamente no son las mismas que tienen en la actualidad. Es que no es lo mismo la invasión de un país o el ingreso de Rusia a Ucrania es en unas circunstancias muy diferentes a otro tipo de invasiones. No podemos comparar, por ejemplo, la toma de Panamá de parte de los Estados Unidos con la toma de parte del territorio mexicano por parte de Estados Unidos a lo que está haciendo ahora Rusia en Ucrania. Rusia advirtió que iba a proteger a su gente hasta donde estuviesen, hasta donde viajasen, que las fronteras de Rusia se van moviendo a medida que se mueve su población. Pues ahora se trata no solamente de invadir un país para apoderarse de sus riquezas, sino de trasladar las fronteras en un país extranjero para la protección de la gente con vínculos con los rusos, prorrusos, rusoparlantes, originarios de Rusia. Hoy en día, el tema de la movilización va hacia adelante. El tema de el referéndum también va hacia adelante. Son cosas que se van a hacer. Mientras tanto, todos estos líderes que han hecho los comentarios y los discursos en las Naciones Unidas, sus palabras están viajando en el aire, quedan en el aire. Sus palabras no se convierten en hechos. Ni siquiera los HIMARS que envían Estados Unidos pueden ganar una guerra. Los HIMARS de Estados Unidos no pudieron evitar que Rusia controlara el 20% del territorio ucraniano, ni los tanques que va a enviar a Alemania, ni las estrategias de Ursula von der Leyen con respecto al petróleo de Rusia, que ya a partir de diciembre no lo van a comprar si viene por mar, como las posiciones de Borrell, la forma como él se expresa, cada día proponiendo más armas y más mercenarios. Definitivamente, en estos últimos casi que 7 meses de la guerra, ese país, Estados Unidos, que era prácticamente el rector del mundo, el país que era la directriz de la democracia, de la libertad, de la tranquilidad, de la paz, está últimamente cada vez más aislado, cada vez más agachando la cabeza y manejando a distancia los hilos, tratando de dar más importancia a los problemas domésticos, pero al mismo tiempo desangrando a su país económicamente
con tanto envío de armas y de ayuda a Ucrania, como se ha visto reflejado con el incremento en las tasas de interés recientes. Esta situación por la que está pasando Rusia en los últimos 2 días es una de las situaciones más críticas por las que ha pasado el presidente Vladimir Putin desde el comienzo de la guerra, porque se han juntado todos los asuntos, el tema de la movilización, el tema de volver obligatorio ir a la guerra para estos 300,000 reservistas, el tema de las sanciones de parte de los Estados Unidos, que aunque no lo quieran decir públicamente, obviamente ha afectado al país. Y algo que ha sido también importante, que ha hecho bastante presión contra el presidente Putin internamente, el aspecto de este ataque en Kharkiv de hace unos días, de cómo Ucrania retomó parte del territorio controlado por los rusos. Esto ha indignado bastante a los guerreristas en Rusia, a los que quieren que Rusia continúe la guerra, y todas estas presiones indirectamente crean un ambiente bastante volátil, un ambiente que no se sentía, no se veía en Rusia hace hace una semana, y es por eso que vamos a ver también en las próximas horas una serie de reacciones a raíz de todas estas nuevas estrategias en conjunto con con el referéndum que se va a efectuar este próximo 27 de este mes. Hoy hubo un intercambio de seres humanos. No sabemos cómo piensan ahora sobre el tema de la guerra. ¿Cuántos de ellos van a volver al campo de batalla? Tampoco lo sabemos. Y desconocemos también si este negocio o negociación fue el comienzo de otra serie de negociaciones que acerquen más el cese de hostilidades, puesto que también hay que tener en cuenta la cercanía del invierno, ya viene el invierno, y cómo no se encontró solución para el problema del tema del gas y de los precios. Amigos del canal, les agradezco tanto y los espero ahora a las 7:20, llueve, truene o relampaguee, amigos del canal. Aprender es ganar. Ya me voy a poner a leer sus comentarios. Muchas gracias a todos por participar. Gracias.